Mi familia solía ir de campamento con algunos grupos de amigos cuando yo era niño. Un montón de nosotros nos reuníamos, planeábamos un fin de semana, y luego íbamos en caravana a algún lugar perdido en medio de la nada. Esto permitía que algunos niños cuyos padres no podían acompañarlos aún así pudieran ir, ya que había tantos adultos presentes. Era como un campamento de verano improvisado. Siempre estábamos seguros, bien atendidos y nos divertíamos enormemente en el campo. Recuerdo una Navidad cuando tenía unos 5 años, y estábamos acampando en el campo. Ya había ido a varias de estas salidas, y me emocionaba mucho participar en las festividades. Me consideraba un veterano del Outback. Mi papá me dejaba encender mi propia pequeña fogata, asar mi propia comida e incluso decidir mi hora de dormir. Estos campamentos eran recuerdos muy especiales para todos nosotros. Crecíamos y nos encontrábamos a nosotros mismos, alejados del bullicio de la ciudad. Para quienes no lo saben, el Outback es uno de los terrenos más duros y aislados del mundo. Es un paraje implacable, salvaje y sin desarrollar, seco, sin agua, y donde todo está preparado para matarte, incluso las plantas y los animales. Pero no nos preocupábamos por eso. Nuestros padres se encargaban de organizar los campamentos para que nunca enfrentáramos nada peligroso. No eran expertos en supervivencia, pero conocían bien los detalles de estar en un lugar aislado. Muy pocos de estos viajes resultaron en contratiempos o lesiones. Éramos 9 niños en total en nuestro campamento, y no se nos permitía vagar libremente por el campo. Los padres nos daban un walkie-talkie para que nos avisaran cuándo volver al campamento. Nunca nos alejábamos mucho, pero esa era mi parte favorita de todo el viaje. Nos sentíamos como un equipo de operaciones especiales en una misión por tierras hostiles. Otros niños reunían el resto de las herramientas: palas de mano, brújulas, una pequeña lona para cobertura. No estábamos simplemente explorando el sitio de camping. En nuestras mentes, estábamos en otro mundo. Me imagino que debíamos parecer bastante equipados mientras deambulábamos a pesar de ser tan pequeños. Entre todos, el mayor probablemente tenía 8 años. Era imaginación en su máxima expresión, y nuestros padres solo alimentaban las llamas de esa imaginación. De vez en cuando nos hablaban por el walkie-talkie fingiendo ser el campamento base o un helicóptero de rescate, cualquier cosa que encajara con el juego que estuviéramos jugando. No recuerdo exactamente a qué jugábamos ese día, pero no habíamos contactado a los padres en un buen rato. En realidad, habíamos ido un poco más lejos de lo normal, sintiéndonos atrevidos. Entonces, el walkie-talkie comenzó a crujir. Todos nos reunimos y esperamos el mensaje. Lentamente, alguien comenzó a hablar a través del altavoz, con un sonido distorsionado. Era la voz de un hombre, que dijo que él era Santa Claus, y que estaba tratando de encontrarnos para darnos nuestros regalos. Le preguntamos dónde estaba y cómo podíamos encontrarlo. Todos mirábamos el radio con ojos abiertos como platos. Para nuestras mentes de niños tenía sentido. Por supuesto, Santa tenía que comunicarse a través de las ondas de radio. Viajaba por todo el mundo. Necesitaba un sistema de comunicaciones para hacer un viaje así. «Estoy aquí, y sé que estoy cerca de ustedes», dijo. «Puedo oírlos a todos, no están lejos. ¿Por qué no siguen hacia el norte hasta que me vean?» Miramos nuestro equipo. A pesar de nuestra falta de habilidades al aire libre, teníamos la brújula y sabíamos en qué dirección quedaba el norte. Esta era la mayor distancia a la que habíamos estado, así que decidimos contactar primero a los adultos. Seguramente querrían venir con nosotros para conocer a Santa. Pensándolo ahora, me pregunto si colectivamente sabíamos que algo no cuadraba. De cualquier manera, estábamos emocionados. Todos corrimos de vuelta al campamento gritando que habíamos contactado a Santa. Los padres se rieron de nosotros mientras nos amontonábamos en el campamento, pero no dejamos de insistir. Estábamos seguros de que Santa acababa de hablar con nosotros por el walkie-talkie y quería que fuéramos a encontrarlo. Algunos de los padres nos calmaron y nos empezaron a hacer preguntas, directa y específicamente. ¿Quién había contactado a quién en la radio? ¿Qué dijo exactamente? Le dijeron dónde estaban acampando, su nombre, dónde vivían. ¿Cuánto tiempo habló con ustedes? Siguieron y siguieron con las preguntas, y nosotros, emocionados pero casi irritados, respondimos a todas. ¿No entendían que Santa Claus nos estaba esperando en algún lugar, justo detrás del matorral? Nos dijeron lo que realmente estaba pasando, que ese no era Santa, sino algún loco del Outback que probablemente estaba a 1,5 kilómetros o 2 de distancia.
Solo comprendimos en parte lo que decían. Fue algo complicado porque tenían que mantener la ilusión de que Santa Claus era real mientras nos explicaban que la voz que habíamos oído era la de un extraño peligroso que quería atraernos al bosque. Nos quitaron el walkie-talkie y no nos permitieron ir a ningún lado el resto de ese viaje. Nos sentimos muy decepcionados en ese momento, pero ahora entiendo la gravedad de la situación y lo espeluznante que fue. Recuerdo haberlos escuchado hablar de esto más tarde esa noche. Honestamente no sabían qué pensar. Podría haber sido otro campista solo jugando honestamente con unos niños por la radio. La realidad era que no lo sabían y no podían arriesgarse a averiguarlo. Cambiamos de lugar de camping después de ese viaje por razones obvias. Lo que realmente los sacudió fue que ni siquiera oyeron al tipo. Todos estábamos conectados a la misma frecuencia, así que cuando su voz salió por nuestro altavoz, debería haber salido por el altavoz de los adultos también, pero no lo hizo. De alguna manera ese tipo habló directamente a nosotros, solo a nosotros, e intentó que lo encontráramos. He pasado incontables horas dentro de los bosques profundos. He visto muchas cosas extrañas, medio espeluznantes, pero normalmente tienen una explicación lógica y razonable detrás. También he oído cosas aún más extrañas, cosas que pensé que la gente inventaba para llamar la atención. No doy cabida a lo que considero tonterías. Esta es la única vez, esos pocos segundos, que realmente considero inexplicables. Hago caminatas de larga distancia cuando puedo. A veces esto significa levantarme temprano o quedarme hasta tarde para cubrir la mayor cantidad de kilómetros posible. Es un pasatiempo exigente que no todos entienden, pero quienes lo hacen saben que uno se compromete a ver paisajes y terrenos que muchos otros no verán. A respirar aire sin tocar por la industria, a nadar en aguas donde la gente no está constantemente ensuciando. Además, es uno de los mejores ejercicios de cuerpo completo que alguien puede hacer. ¿Mencioné que también es terapéutico? Pero me desvío del tema. A veces, caminar en la oscuridad total con una linterna frontal de baja luz da un poco de miedo. Manos libres por si acaso algo sale disparado de la oscuridad tratando de arrancarme la cara. No creo en lo paranormal, pero los osos y los pumas son depredadores de la vida real en estas caminatas profundas. Criaturas como esas están mucho más cerca de nosotros de lo que creemos. En la oscuridad, con la linterna, cualquier crujido o sonido raro en los arbustos parece una muerte segura. Es la única parte de las caminatas largas que me pone ansioso, pero aún así es parte del pasatiempo. Crecí en los bosques de esta área. He dormido bajo un dosel de estrellas más noches de las que puedo contar. He recorrido miles de kilómetros en senderos, orillas de ríos, costas de lagos, crestas, pantanos y arroyos. He cazado en esta tierra. Digo esto porque es importante que entiendas que he oído, visto y olido todo lo que esta región tiene para ofrecer en términos de naturaleza salvaje. Ese bosque era mi hogar y conocía cada rincón y recoveco. Mi experiencia más aterradora ocurrió alrededor de las 4:30 de la mañana. Era finales de primavera en esos mismos bosques, por lo que la primera luz de la mañana no se vería en las copas de los árboles hasta dentro de unos 30 o 45 minutos, y una hora más para el amanecer. Estaba en el kilómetro 8, apenas sudando. Estaba esperando para tomar cafeína para no quemarme demasiado temprano en mi viaje. Había un frío envolviendo todo el bosque, ese tipo de frío húmedo, casi brumoso de una mañana de primavera. Definitivamente común para la zona en la que estoy. Estoy en una zona baja encajonada entre dos crestas empinadas. El sendero en el que estoy es angosto, embarrado y está completamente rodeado de un denso sotobosque de arces jóvenes y viejos robles. Estoy enfocado en la pequeña luz de mi linterna frontal, paso tras paso, concentrado. El ejercicio es el objetivo, ya que en la oscuridad no hay nada que ver, solo mantenerse enfocado y asegurarse de no torcerme una rodilla o ser mordido por algo. Entonces, escucho un fuerte crujido. Me quedé congelado. Fue un sonido alucinante de escuchar a 8 o 9 kilómetros y medio en la naturaleza, en el amanecer todavía incipiente. Era algo que por primera vez en mucho tiempo, nunca había oído antes. Esta es la parte que me cuesta describir. A las 4:30 de la mañana en primavera, soy lo único que hace ruido. No hay pájaros cantando, nada, silencio total. Incluso los animales nocturnos están preparándose para dormir.
lo que genera una superposición extraña donde nada se mueve en absoluto. Es un silencio supremo, y generalmente cuando los cazadores aprovechan para acechar, es el mejor momento para posicionarse mientras todo está descansando antes del amanecer. En medio de un paso me congelé. Cuando el instinto de lucha o huida se activa, tienes pensamientos inmediatos de supervivencia. El pensamiento que me vino a la mente de inmediato, mientras me quedaba ahí en silencio absoluto, fue: si escucho eso otra vez, me doy la vuelta y regreso a toda prisa. Esa era la única opción lógica en ese momento. ¿Por qué? Porque ese sonido no era una rama rompiéndose, ni un árbol caído. No era un Widowmaker. Estaba seguro de que escuché algo intencionado. Escucharlo 2 veces significaba que debía salir de allí. Significaba para mí algo territorial, como una serpiente que sacude su cascabel para decirte que te vayas de allí. No estaba en posición de intentar rodear algo que claramente no me quería allí. Tenía una linterna frontal atada a mi cabeza, que revelaba mi posición a quien estuviera allá afuera. Para describirlo lo mejor que puedo, sonaba como un palo de madera de buen tamaño golpeando violentamente contra un árbol pequeño. Más como un palo del tamaño de un bate de fungo que un bate de béisbol. La diferencia siendo que este sonido era un crack, no un golpe o un estruendo. Lo he descrito antes como explosivo porque fue tan repentino y tan terriblemente fuerte. Tenía la sensación de que estaba a unos 50 metros justo frente a mí, fuerte y claro. Parado allí completamente asustado, me di cuenta pronto de la peor parte de mi situación. Sabía de dónde venía el sonido, y sabía hacia dónde iba el sendero. En unos 30 metros, iba a llegar a una curva de 180 grados, y empezar a subir la cresta, alejándome del arroyo. Esto significaba que tan pronto como reuniera el valor para moverme hacia ese ruido, tendría que darle la espalda para subir esa cresta. Esto me ponía muy nervioso. Mi cabeza estaba en algún lugar entre psicópata asesino y algún animal arrancándome las tripas. Pasaron unos minutos, solo respiraba, mi aliento empañando mis gafas, y escuchaba. Nada, silencio absoluto. Me faltaban entre 20 y 30 minutos para la primera luz. Aumenté la intensidad de la linterna frontal y comencé a acercarme lentamente a la curva de 180 grados. Cuando llevas una linterna en el bosque de noche, cada rama delante de ti proyecta una gran sombra negra en el sendero. No ayuda. De hecho, hace que dude con cada paso porque sigo pensando que hay algo acechando justo frente a mí. De nuevo, solo intento pasar hasta que salga el sol y equilibre el terreno. Llegué a la curva y giré rápidamente, moviéndome bastante rápido en ese punto, tratando de no hacer ruido, tomando respiraciones pequeñas y superficiales para poder escuchar mientras subía la pendiente. Es algo delicado intentar llevar una buena cantidad de equipo de caminata mientras tratas de no hacer ningún ruido. Para mucha gente, es imposible, pero se puede hacer si estás ahí afuera lo suficiente. Algunas situaciones lo exigen. Entonces lo olí. Me detuve en seco y lo inhalé. Un hedor me golpeó que no puedo describir. Solo imagina algo húmedo, podrido, muerto. En una vida pasada trabajé en escenarios como bombero, en escenas donde personas habían muerto. Este olor era como días de descomposición, pero olía extraño, sin una causa identificable. Al estar tan lejos de la civilización, realmente limitaba las opciones. Ni siquiera había basura o desechos por aquí. No era un basurero ni un pozo de quema. Seguí caminando rápido. Para cuando llegué a la cima de la cresta estaba jadeando y la primera luz ya estaba saliendo. No dejé de moverme hasta que la luz del día estaba totalmente afuera y los pájaros ya cantaban. Una vez que salió el sol ya no me importaba hacer ruido. Cualquiera que estuviera allá afuera podía verme todo el tiempo. Eligió dejarme en paz. He oído de todo en el bosque, lo he olido todo. Y te digo que no sé qué demonios fue eso. Los árboles caídos y especialmente las ramas hacen mucho ruido cuando caen. Lo he escuchado muchas veces. No sé, continué y terminé mi caminata ese día. Nunca me encontré con algo que me obligara a dar la vuelta. Fue solo un momento extraño en un lugar extraño, cuando escuché ese ruido extraño, y hasta el día de hoy, nunca ha vuelto a pasar algo así en esa área. Me encontraba en algún lugar en medio de las montañas blancas en verano, cuando me topé con lo que parecía una escena de película de terror. Estaba solo, a aproximadamente 12,5 kilómetros de la zona recreativa más cercana.
Me gusta hacer caminatas fuera de los senderos y descubrir pequeñas lagunas y cosas así. Ese día descubrí un campamento donde había ocurrido algo muy malo. Una persona que claramente no tenía experiencia en senderismo, acampando o cualquier actividad al aire libre, se había metido en serios problemas. Eran alrededor de las 7 de la mañana cuando encontré el campamento. El lugar estaba absolutamente destruido, como si un tornado hubiera pasado, recogido todo y luego lo hubiera tirado de nuevo. Había basura por todas partes, ropa desgarrada en tiras, la tienda de campaña mordida y hecha jirones de poliéster. Olía a muerte y a residuos sépticos, como a desechos humanos podridos por todo el área. Lo primero que me impactó fue el silencio inquietante, hasta que noté una figura humana desesperada, cubierta de sangre y gimiendo en silencio bajo un árbol cerca de la tienda. Tenía el cuerpo lleno de heridas abiertas de distinta gravedad. Podía ver carne y tejido colgando de algunos de los cortes más profundos. Las heridas no estaban infectadas, pero tampoco sangraban mucho. Lo que sea que hubiera pasado, había ocurrido hacía un buen rato. La persona se había ensuciado encima y el aire estaba impregnado de ese olor. Esta persona había estado tirada allí durante mucho tiempo. Dejé mi mochila, saqué mi botiquín y me acerqué a la persona. Parecía que había perdido una pelea con un hombre de 4 brazos armado con cuchillos, profundas cortadas desde el hombro hasta la cadera, y punturas en la espalda, y cortes defensivos en manos y antebrazos. Lo atendí lo mejor que pude, le di agua, revisé mi mapa y me apresuré hacia el camino más cercano. Esto fue mucho antes de que los teléfonos celulares fueran comunes, y apenas funcionaban en esas montañas. Afortunadamente, había un camino relativamente cerca, a menos de 3,5 kilómetros. Pero cuando caminas por el matorral no es precisamente rápido. Avancé lo más rápido que pude mientras trataba de armar el rompecabezas. Desearía haber examinado mejor el campamento. ¿Estaba solo? ¿Tuvo una pelea con alguien mientras acampaba que terminó de forma fatal? ¿Fue un extraño quien hizo esto? No sabía qué pensar. Los animales siempre son una posibilidad, pero ¿por qué no terminaron el trabajo? Llegué al camino y no sabía hacia dónde ir. No había ninguna comunidad a la cual dirigirme, solo estaba buscando gente para pedir ayuda. Comencé a caminar hacia el norte y, afortunadamente, pude detener a un par de hombres en un viejo jeep. Les expliqué lo mejor que pude lo que me había encontrado, y debo haberlo hecho bien, porque sus rostros perdían color a medida que les contaba. Acordaron ayudarme y se fueron a toda velocidad por el camino. Dijeron que llamarían a las autoridades y que me llevarían de regreso al punto exacto en el camino donde me encontré con ellos. Esa sería la forma más rápida de reencontrarnos. Toda la operación de rescate fue como una carrera de relevos, porque cada persona sabía la ubicación de la siguiente, pero nadie conocía toda la ruta completa. Los tipos del jeep sabían cómo llegar al pueblo y regresarían a buscarme. Yo los guiaría hasta el sitio de la tragedia. Solo quedaba una cosa por hacer: esperar a que llegara la ayuda. Tardaron alrededor de 1 hora en aparecer, y los guié hasta la persona aún no identificada. No estaba muy consciente cuando lo ayudé. De hecho, estaba bastante seguro de que moriría antes de que llegáramos. Después de 1 hora allí, no era difícil llegar a conclusiones sombrías. Ese hombre estaba claramente al borde de la muerte. Incluso si llegábamos a tiempo, una infección podría llevárselo en cualquier momento. Después de sacarlo tomó otra hora para que los servicios de emergencia lo subieran desde el cañón. Los ayudé a llevarlo hasta afuera. Una vez que lo subimos a la camilla, pude ver que sus heridas eran mucho peores de lo que había imaginado. Cada centímetro de su cuerpo estaba aplastada y cortada en todas direcciones. Grasa y músculo colgaban de él y de la camilla en las pendientes pronunciadas. El hombre entraba y salía de la conciencia todo el tiempo y con razón. No podía imaginar el dolor que ese hombre soportó durante días. Lo subimos por la última cresta, lo cargamos en el vehículo de rescate, y el sheriff y los guardaparques me preguntaron si quería un aventón de regreso, así que acepté su oferta. Regresamos al pueblo y me limpié. Todo el día se convirtió en algo mucho más que una caminata de larga distancia, en una misión de vida o muerte para un extraño al que ninguno de nosotros conocía. Después de limpiarme y acomodarme en la estación, me fui dejando mi número para que me llamaran y me informaran sobre el estado de la persona a la que ayudamos. Un amigo vino a buscarme y me llevó al inicio del sendero donde había dejado mi camioneta. Le conté los detalles mientras conducíamos, temblando durante todo el trayecto.
Finalmente llegamos. Recuperé mi camioneta y me dirigí a casa. 3 días después de regresar al trabajo, había un mensaje en mi contestador. Era del departamento del sheriff. La historia era que el hombre que encontré había decidido ir a acampar y escuchó que debía colgar su comida de un árbol para evitar que los osos se acercaran. Bueno, lo hizo, pero la colgó casi directamente sobre su tienda y no lo suficientemente alto. La noche anterior a que yo llegara a ese lugar, un oso usó la tienda y su ocupante en un intento de trepar al árbol para alcanzar la comida. El hombre despertó con 4 patas de oso negro hundiéndose en su cuerpo mientras el animal se movía para intentar trepar. El tipo sobrevivió y juró al personal del hospital que se mudaría a la ciudad y que nunca volvería a pisar el bosque en su vida. Esto nos pasó a mí y a unos amigos en Sydney, Australia. Cuando queríamos beber siendo menores de edad, comprábamos una caja de cervezas o una botella de licor y caminábamos unos 4 kilómetros hacia el monte, en medio de la nada, para beber sin preocuparnos de meternos en problemas. Nos quedábamos dormidos en nuestros sacos de dormir bajo las estrellas en verano y estábamos perfectamente bien. Esta es la esencia de las travesuras en el Outback: tierra y polvo, una botella de alcohol y tus mejores amigos a tu alrededor. Al final del día es algo inofensivo. No estamos tratando de meternos en problemas, causar daños o molestar a nadie. Es un rito de paso, una forma de crecer y ser quienes se supone que debemos ser. Estoy seguro de que en tu país y cultura hay una tradición similar para los jóvenes. Sin embargo, lo que nos pasó esa vez fue algo bastante fuera de lo común. Una tarde, mis amigos deciden que es noche de campamento, así que nos vamos con cervezas al lugar habitual que solíamos usar. Todos simplemente estuvimos de acuerdo, empacamos y luego nos subimos a las camionetas para el viaje. Fue improvisado, sin planear nada realmente, lo que significa que ninguno de nosotros revisó el clima. Este fue un gran error, porque sabíamos lo importante que era hacerlo, especialmente después de habernos metido en situaciones peligrosas antes debido a tormentas y cosas similares. Por supuesto, el pronóstico era de tormentas peligrosas en toda el área para más tarde en la noche, pero mientras manejábamos, ni una sola nube estaba a la vista. La idea de que pudiera llover no se nos pasó ni por la mente, y el retraso de las nubes de tormenta fue la tentación perfecta para nosotros. Llegamos, montamos un campamento modesto y dejamos que la fiesta estallara al caer la noche. Algunos de nosotros bailábamos, otros hablaban, pero todos estábamos borrachos. Para eso vinimos y honestamente éramos realmente buenos en ello. Ninguno de nosotros notó cómo se acumulaban las nubes encima, un ligero retumbar a lo lejos. Nos hicimos un último brindis y nos dormimos sin tener ninguna advertencia. Como expliqué, el tipo de campamento que hacíamos era extremadamente rústico. Teníamos una pequeña fogata, los sacos de dormir, tal vez un par de sillas y un parlante portátil, y absolutamente nada de cobertura. Sin árboles, sin lonas, sin carpa. Nada que sirviera como refugio. Esto es acampar en el monte, y el único lugar donde podíamos soltarnos y beber sin problemas. En medio de la noche, los 5 adolescentes borrachos abandonamos el campamento para refugiarnos en unas cuevas cercanas. La lluvia fue lo primero que nos despertó, torrencial, cayendo del cielo e inundando nuestros sacos de dormir. El pánico fue abrumador, y pronto el relámpago y el trueno nos tenían a todos exaltados y casi espumando por la boca. Es aterrador quedar atrapado en un clima extremo e inesperado. Literalmente no hay a dónde ir. No sé por qué, pero me recordó a la sensación de ahogarse, como no tener control alguno de la situación, sin aliento y tratando de escapar. Las cuevas estaban en una zona alta, con vista a una gran bifurcación del río Hawkesbury. Teníamos una idea aproximada de dónde estaban, pero la tormenta nos tenía completamente desorientados. Un relámpago iluminaba la línea de la cresta y nos hacía correr en una dirección. Otro destello y mirábamos hacia arriba, viendo que de alguna manera habíamos corrido en la dirección equivocada. Era como un juego retorcido de gato y ratón, excepto que este juego se sentía mortal. Lo logramos, a pesar de que todo el planeta parecía estar en nuestra contra. La tierra se convirtió en lodo bajo nosotros, arrancándonos los zapatos y los calcetines. Las rocas cedían a cada paso, haciéndonos caer de bruces. No nos importaba. Subimos la colina a toda prisa y encontramos la entrada a las cuevas.
Nos tiramos allí en una pila por un rato, tratando de recuperar el aliento. Nos estremecíamos cada vez que un relámpago destellaba o el trueno rugía, empapados por la lluvia y congelados. Eventualmente empezamos a reírnos como nunca antes, de todo lo aterrador que había sido, pero que ahora ya no importaba. Todavía estábamos bastante borrachos. Un par de nosotros nos pusimos a cavar un hoyo para la fogata. Teníamos algunos encendedores entre nosotros, y había arbustos secos en el suelo de la cueva. Nos turnábamos para raspar la tierra seca y agrietada con piedras y las yemas de los dedos, teniendo cuidado de no doblarlas en las rocas sueltas del suelo. Habíamos cavado tal vez unos 5 centímetros cuando descubrimos algo más que huesos, restos humanos lo suficientemente frescos como para reconocerlos como partes de un cuerpo. Pelo, piel, todo. Ahora sí que estábamos atrapados. No podíamos salir de la cueva debido a la violencia de la tormenta afuera, y estábamos atrapados con un cadáver en una tumba poco profunda. La mitad de nosotros se quebró en ese momento y empezó a llorar, sin palabras ante lo que veíamos. ¿De verdad alguien tiró un cadáver aquí? ¿Había algún tipo de depredador en el fondo de la cueva descansando después de su última comida? Nos acurrucamos juntos y tratamos de hacer el menor ruido posible, pero la situación se deterioraba rápidamente. Todo lo que queríamos era que amaneciera. Entonces podríamos evaluar mejor la situación y hacer algún plan. Nos sentamos junto a la entrada de la cueva, para no estar tan cerca del cadáver que compartía la cueva con nosotros. La tormenta se disipó mucho antes de que amaneciera. Salimos corriendo de allí en cuanto tuvimos oportunidad, pasando a toda velocidad por nuestro campamento, hacia el monte, y de vuelta al vecindario. Nos tomó 1 hora regresar, tropezándonos, golpeándonos las espinillas y cortándonos los pies. Les contamos a nuestros padres lo que había pasado, quienes inmediatamente llamaron a la policía. Llevaron a cabo una investigación en la mañana y descubrieron esos restos. Pertenecían a un sitio de entierro aborigen y aparentemente aún era usado por varias aldeas de la zona. No nos dimos cuenta de lo lejos que estábamos realmente, ni de cuán fuera de la civilización estábamos esa noche. Nunca volvimos allí, especialmente después de haber pasado la noche con los muertos. Estaba caminando un tramo del sendero de los Apalaches con un par de amigos cuando nos encontramos con un manojo de palos. Los palos estaban atados en una figura similar a las del proyecto de la bruja de Blair. Obviamente, alguien lo había colocado allí, justo en el centro del sendero apoyado contra una roca. Me pareció genial, así que lo agarré y lo puse en mi mochila. Mucha gente deja cosas raras en los senderos, especialmente en los Apalaches. Todos saben que otro excursionista está solo una semana, un día, 1 hora o incluso apenas 10 minutos detrás de ti. No a todos les gusta, pero algunos de nosotros dejamos pequeños recuerdos y regalos para quien nos siga. A veces es comida o cerveza. Otras veces es una manta o un objeto hecho a mano, como ese manojo de palos. La figura me pareció interesante y no pensé 2 veces en llevármela. El trabajo que se tomó para entrelazar todo era increíblemente detallado. Quería intentar replicarlo más tarde, en un día en el que tuviera más tiempo libre. Era hermoso y llamativo. A los otros chicos les pareció raro. Como dije, recordaba a la bruja de Blair, pero la película ya tenía algunos años, y la novedad de que supuestamente era real ya se había desvanecido. Terminamos la caminata y montamos el campamento para pasar la noche. Estábamos agotados del largo día, así que después de cenar nos retiramos a nuestras respectivas tiendas de campaña y nos quedamos dormidos. En esos días tratábamos de cubrir muchos kilómetros. A la mañana siguiente fui el primero en despertarme, así que me levanté para hacer café. ¿Y qué fue lo que encontré? Un manojo de palos idéntico al que habíamos encontrado el día anterior, sentado en la cima de la pila de madera carbonizada de la fogata de la noche anterior. Cuando digo idéntico, quiero decir increíblemente igual, como 2 gotas de agua. Era exactamente el mismo trabajo artesanal, los giros, los nudos, todo igual. Lo primero que hice fue revisar mi mochila, y efectivamente, el que había recogido todavía estaba allí. Cada uno de mis amigos juró que no lo había puesto allí. Y yo obviamente dije lo mismo. Era raro, porque todos estábamos completamente seguros de que ninguno de nosotros lo había puesto allí,
pero nunca pude estar seguro de que alguno de ellos no estuviera jugando una broma. Lo que me molesta es que el manojo de palos que encontré en la mañana era casi una réplica exacta del que habíamos encontrado en el sendero. Me cuesta creer que alguno de los chicos pudiera haber hecho una réplica tan cercana sin tener el original para modelarlo. Y no es como si alguno de ellos lo hubiera colocado en el sendero de antemano para que lo encontráramos, ya que estábamos en medio de la nada. También hubiera sido difícil para cualquiera simplemente encontrarnos. No acampamos a lo largo del sendero, fuera del paso de los excursionistas y extraños. Todo tipo de personajes poco deseables caminan y merodean por el sendero de los Apalaches. Es un punto de encuentro para algunas de las personas más extrañas que podrías conocer. No es que encuentres una persona rara a cada rato, pero cuando te topas con alguien extraño allá afuera, lo sabes casi de inmediato. Acampamos aislados, casi escondidos por esta misma razón. Quiero creer que alguno de ellos me hizo una broma, porque la alternativa me asusta muchísimo. Estaba caminando por Terranova, siguiendo una antigua vía de tren que hacía mucho tiempo había sido desmantelada y convertida en un gran sendero, durmiendo donde fuera que me encontrara al caer la noche. En ese momento, esto no era realmente recreativo. Estaba entrando y saliendo del consumo de drogas, de la falta de hogar y en general, viviendo al margen de la sociedad. Estar en una ciudad o siquiera cerca de gente era una fuente de estrés para mí. Cuando quería consumir drogas, prefería estar solo, sin posibilidad de interacción con nadie. Eso disolvía cualquier sentimiento de culpa o malestar que pudiera tener y me permitía hundirme plenamente en los altibajos que quería experimentar. Así que esta caminata en particular era como una gira de consumo de drogas. Llevaba una mochila pequeña con algunas cosas para seguir el camino, ropa extra, algo de agua, una navaja, un encendedor y algunos suministros básicos. También llevaba una lona y una cuerda para improvisar un refugio. En ese punto, cualquier señal de gente o pueblo estaba a unos 2 días de distancia detrás de mí. Seguí la antigua vía oxidada, adentrándome en el bosque hasta que ya no reconocía el paisaje. Me drogaba y seguía caminando y explorando, hasta que quería drogarme de nuevo. Un día llegué a una pequeña aldea de cabañas, excepto que todo estaba abandonado. Casas rodantes en ruinas, autobuses convertidos en viviendas quemadas, pequeñas cabañas todas cerradas y en decadencia. Era espeluznante pero también interesante. La descomposición urbana era como nada que hubiera visto antes, especialmente en un lugar tan remoto. ¿Quién vivió aquí y por qué tuvieron que irse? Me sentía como si hubiera descubierto un misterio olvidado. El sol ya estaba bajando, así que decidí montar el campamento en un terreno mayormente vacío, donde había una camioneta abandonada que lentamente se estaba deslizando hacia un barranco cercano. El barranco mismo estaba lleno de todo tipo de escombros aleatorios, electrodomésticos, bolsas de ropa, chatarra. Todo era extraño y fuera de lugar. Sumado a mi mente drogada, realmente no podía darle sentido a nada de eso. Me quedé pensando en el lugar mientras preparaba algo de comida, y luego me metí en mi saco de dormir. Despierto en algún momento de la noche al escuchar pasos fuera de mi campamento. Al principio pienso que es un animal, pero los pasos suenan como los de un humano. La apertura de mi refugio de lona dejaba que escuchara cada paso mientras sucedía. Los pasos se acercaban y rodeaban mi posición. Lentamente y en silencio saco mi navaja. Si intenta atacarme, mi plan es apuñalar primero y preguntar después. Cualquiera que intente entrar a mi campamento en medio de la nada está buscando hacer algún tipo de daño. Mi corazón late a 1000 por hora, pero trato de mantenerme en silencio. No hay teléfono, no hay dónde correr, no hay otra opción de ningún tipo. O se va, o uno de nosotros va a morir aquí. Los pasos se detuvieron en algún lugar fuera del campamento. Supongo que él se acercó más rápido de lo que esperaba y vio la silueta de mis pertenencias entre los árboles. Por un segundo, pudimos oírnos respirar. Eso es todo. Como la peor pesadilla de cualquier mochilero, para mí duplicada. Un asesino loco, algún extraño en el bosque, o la policía viniendo a investigar un escuadrón cerca de un pueblo abandonado. Tenía en la cabeza que encontrarían todas mis drogas y parafernalia, y me meterían en prisión antes del amanecer. Honestamente no sé cuál de esos resultados sería peor. Afortunadamente los pasos empezaron a alejarse del refugio hasta que dejé de oírlos. Esperé un poco para ver si regresaban, pero no escuché nada.
Salí lentamente de mi lona, sin ver nada y sin encender mi linterna. Rápidamente desmonté todo. Lo metí en mi mochila y comencé a caminar por el sendero para salir de allí lo antes posible. Caminé hasta que amaneció. Encontré una carretera y pude detener a un tipo en una camioneta. Fue amable y me llevó a la ciudad, donde conseguí una habitación de hotel. Lo inquietante al recordar todo esto es que, muy probablemente, quien sea que me estaba vigilando salió caminando desde una de esas estructuras abandonadas. Supongo que era otro vagabundo. Me gusta pensar que solo tenía curiosidad, pero me alegra no haberme quedado para averiguar si volvería. Esto definitivamente entra en la categoría de lo más extraño. Estaba acampando solo durante un fin de semana largo en el noroeste del Pacífico. Ese día estaba en una parte rara del sendero, más cerca de la civilización, así que había más posibilidades de encontrar a otros excursionistas y campistas. Vi a una o dos personas, pero fue mayormente de lejos. Estaba por anochecer y comenzaba a hacer frío, mientras yo me adentraba más en el bosque. Sabía que las probabilidades de ver a alguien más eran muy pocas. Estaba caminando alrededor de un pequeño estanque y planeaba montar el campamento cerca, cuando escuché un ruido de movimientos detrás de una pequeña formación de rocas, como un afloramiento de rocas grandes que se asentaba en una línea de falla. Era un ruido repetitivo, se hacía más fuerte y luego más suave, pero nunca paraba del todo. Básicamente, si eres un excursionista habitual, sabes cuando un sonido en el bosque no encaja. Lo notas apenas lo oyes. Saqué mis 2 cuchillos, los que siempre llevo cuando hago senderismo, y caminé lentamente alrededor de las rocas, honestamente sin saber qué iba a encontrar. Así es la vida allá afuera. Es la razón por la que llevo cuchillos cuando voy al monte. En el bosque hay animales, gente rara y cualquier número de factores desconocidos que podrían aparecer, así que debes estar preparado para todo. Estar preparado a veces significa enfrentarlo de frente. Lo que no esperaba y realmente me sorprendió fue ver a una pareja muy atractiva, de unos 20 años, teniendo sexo estilo perrito, de una forma muy agresiva pero feliz, sobre una manta. Obviamente ellos estaban tan sorprendidos como yo de vernos. Nos asustamos y gritamos todos, y mientras ellos se apresuraban a cubrir sus cuerpos y su ropa en pánico, me disculpé torpemente, recogí todo mi equipo, y simplemente me alejé medio corriendo hacia el bosque, pasando su tienda de campaña en el camino. Completamente me había perdido su equipo. Estaba montado al otro lado de la pendiente de la colina, por donde yo no había subido. Se ve que estaban relajados por estar tan lejos en la naturaleza, pero no contaban con que alguien más se pusiera a caminar por los matorrales en el mismo lugar. Retrocedí más o menos medio kilómetro antes de suponer que ya estaba lejos de ellos. No es que fueran a perseguirme, pero seguro debí parecer un psicópata apareciendo de repente por detrás de esas rocas, con los ojos abiertos de par en par y blandiendo un par de cuchillos. Monté mi campamento de nuevo y me reí hasta quedarme dormido esa noche. Me pregunto si esa pareja sigue junta y si cuentan esa historia cuando se emborrachan en las fiestas, como a veces hago yo. Estaba acampando en el norte de California, prácticamente en la punta de California, en lo profundo del bosque cerca de un embalse. Este lugar podría ser muy concurrido para actividades recreativas en la época correcta del año, pero era otoño y a mitad de semana, así que me encontraba completamente solo allí. Tenía mi camioneta estacionada a unos 4 o 5 kilómetros de la carretera. En la mañana, antes de que saliera el sol, me entraron unas ganas muy fuertes de ir al baño. Y como no hay baños, caminé un poco por el sendero y encontré un pequeño lugar apartado, cerca de un arbusto de zarzamoras y un saliente de agua del embalse. Como dije, no había otros campamentos alrededor, ni autos. Ni siquiera podía escuchar un motor por la zona. Estaba tan solo como se podía estar. Empecé a escuchar unos ruidos en la línea de árboles, justo cuando estaba comenzando a amanecer. ¿Qué demonios había entrado en mi área privada? Me di cuenta de que no sabía si era temporada de caza en esta zona. Estoy escondido entre los arbustos, y he oído muchas historias de personas que son disparadas accidentalmente en áreas remotas durante la temporada de caza. Me asomé por encima del arbusto de zarzamoras, y no a más de 12 metros de mí estaba un oso enorme, fácilmente de unos 250 kilos. Intenté alejarme con cuidado,
pero al dar un paso hacia atrás, pisé una ramita que se quebró. Los pantalones los tenía medio bajados, mi trasero era un desastre y ahora estaba en el radar de un depredador al acecho. Escabullirme ya no era una opción, y correr sería una sentencia de muerte. Este oso y yo instantáneamente giramos nuestras cabezas hacia el otro y nuestras miradas se cruzaron. Ambos sabíamos lo que estaba pasando. Yo estaba aterrorizado y el oso no. El oso estaba curioso, hambriento, tal vez irritado. Por la forma en que irrumpió en el claro, sonaba como si estuviera molesto. Yo estaba medio desnudo, cubierto de sudor, y lo escuché resoplar al otro lado del arbusto. Estaba decidiendo cómo asegurarse el desayuno. Intenté hacerme ver más grande y hacer ruido, pero el oso no se movió. De hecho, comenzó a caminar hacia mí. Esto no era bueno porque era la única opción con la que me sentía cómodo. Todos han oído que si te haces grande y ruidoso, ellos se van. Pues no, no se van, vienen a ver de qué estás hecho. Miles de pensamientos pasaban por mi mente. El principal era que no iba a hacerme una bola y dejar que este oso monstruosamente grande jugara conmigo. Me agaché lo más que pude detrás del arbusto de zarzamoras para que no pudiera verme, y comencé a correr tan rápido como pude, mientras me mantenía agachado y en cuclillas. Ese era el último recurso. Asustarlo no funcionó, así que el escape era mi última opción. Tienes que recordar que estaba solo allá afuera, el único campista alrededor del embalse. Aunque gritara, nadie vendría a rescatarme. Mi pensamiento era que, si el oso no me veía correr, tal vez no me perseguiría. Y si ya estaba un poco lejos antes de que realmente me viera corriendo detrás del arbusto de zarzamoras, quizás me dejara ir. Funcionó. Me siguió alrededor del arbusto unos 6 metros. Decidió que no valía la pena y me dejó escapar. El oso se había acercado tanto que pude olerlo y ver la baba goteando de su boca. Honestamente, pensé que iba a ser el desayuno de este oso, que ese sería mi final. Volví al campamento, me limpié, y esperé a que mi visitante saliera de entre los árboles, pero nunca lo hizo, y me mantuve en alerta máxima el resto del viaje. Un grupo de 20 personas y yo estábamos haciendo senderismo en una fila de a dos, caminando codo a codo con un compañero. Nos desplazábamos a través de un bosque muy espeso alrededor de la 1 de la madrugada. Ciertos miembros estaban designados para llevar linternas, mientras que los que estaban en cada extremo de la fila llevaban radios para un contacto rápido. Este era un ejercicio de entrenamiento para un programa de supervivencia en la naturaleza, así que estábamos de buen humor con mucha energía a pesar de la hora. Nuestro joven equipo estaba muy preparado para completar el entrenamiento nocturno. Logramos encontrar un camino embarrado que seguimos durante varios kilómetros antes de volver al bosque. Practicamos cambios de dirección, marchas rápidas, acecho silencioso, paradas de equipo y sprints en terreno mientras caminábamos por ese camino embarrado de nuevo. Estaba hablando con uno de mis amigos que estaba justo delante de mí. Ya no marchábamos en pares ordenados, era más bien una caminata libre mientras navegábamos por el bosque. Después de un rato de hablar, noté que mi grupo estaba más adelante de lo que pensaba, así que aumenté el ritmo. Debo haberme distraído y poco a poco me fui quedando atrás con mi compañero. Cuando me acerqué, noté algo extraño. El amigo con el que estaba hablando ya estaba con el resto de mi grupo. Miré hacia atrás y me di cuenta de que estaba solo, sin rastro de mi amigo ni de nadie a lo largo del camino. ¿Con quién demonios había estado hablando? Volví a mirar para asegurarme de que el compañero del radio no estuviera caminando detrás también y quizás había confundido la conversación, pensando que era mi amigo. Pero no, no había hombre de radio, nada. Me acerqué a mi amigo y le pregunté cómo había vuelto tan rápido. Se dio la vuelta y me miró diciendo, «Me estaba preguntando dónde estabas. Desapareciste por unos buenos 5 minutos». Digamos que no me sentí muy bien después de escuchar esas palabras. Sé con certeza que estaba hablando con él antes, y si no era él, entonces era alguien exactamente igual, con el mismo equipo. Afortunadamente no pasó nada más después de eso, pero estuve bastante alterado por el resto de la noche de caminata. Todo esto ocurrió en Polonia cuando yo era adolescente, hace muchos, muchos años. No había teléfonos ni ningún tipo de redes sociales en ese entonces. He pensado en esa experiencia desde entonces.
Nunca me ha pasado, pero siempre temo toparme con un cultivo de marihuana. He encontrado algunos abandonados, pero nunca uno activo, por suerte. Vivo en el suroeste, donde esto no es una idea tan descabellada. La gente se topa con estos cultivos todo el tiempo, o al menos lo hacían hace unos 10 años. Afiliados de carteles e incluso ciudadanos fuera de la ley se adentran en la naturaleza, establecen un perímetro y luego proceden a llenar las hectáreas de fila tras fila de plantas de marihuana. No necesariamente son malas personas, pero como era un delito grave, requería seguridad acorde. No era raro que te persiguieran hombres armados si llegabas a entrar en una de estas operaciones de cultivo. Todas estas historias me crearon una especie de paranoia, ya que mi pasatiempo me lleva a adentrarme mucho en la naturaleza. A menudo estaba solo ligeramente armado y sin contacto alguno con el mundo exterior. Una vez, encontré un galón de leche vacío y completamente limpio, colocado en una roca en medio de un arroyo, a unos centímetros sobre el nivel del agua, con algunas salpicaduras en las rocas alrededor, como si alguien acabara de caminar hasta el centro del arroyo. Las rocas estaban en una zona poco profunda, pero había 2 pozas profundas a cada lado, así que habrían estado en el agua hasta la cintura, al menos, para salir del arroyo. Me quedé allí parado, observando los detalles por un rato. ¿Qué demonios acababa de encontrarme? Estaba a kilómetros de distancia de cualquier sendero o área de campamento, después de una caminata brusca y difícil hasta un cañón bastante aislado. No era lo más raro que alguien pudiera encontrar, pero para que esa persona saliera corriendo en cuanto me oyó, simplemente no lo entendía. Tienen que estar haciendo algo sospechoso para salir corriendo, ¿no? Fue muy inquietante porque no había señales de nadie alrededor. El arroyo se había desbordado la noche anterior, y ese galón vacío habría sido arrastrado corriente arriba, o completamente enterrado entre los desechos flotantes. El galón estaba limpio, intacto, sin daños y prácticamente nuevo. Incluso tenía una fecha de caducidad que aún no había pasado. Alguien acababa de dejar ese galón allí cuando yo doblé la curva. No había huellas en la orilla, y habría sido casi imposible que alguien estuviera en ese estrecho cañón sin que yo lo notara. Habría visto sus huellas, o incluso los habría visto a ellos. La única explicación es que alguien me oyó venir y bajó por el arroyo para evitar dejar rastros. Luego subió en algún lugar donde la orilla estaba rocosa, y después se escondió de mí. ¿Por qué? ¿Problemas mentales? ¿Actividad criminal? Dejé esa área rápidamente. Años después, en el mismo lugar y en otro viaje, alguien iluminó mi campamento desde arriba con un foco de alta potencia en medio de la noche. Fue algo como nunca antes había experimentado. Completa iluminación, en silencio, totalmente desorientador. No conoces la vulnerabilidad hasta que una fuerza invisible desde arriba ilumina todo tu mundo solo para echarte un vistazo. No había nadie alrededor, ni aviones en el cielo, ni árboles lo suficientemente grandes para esconder a una persona, nada. Un silencio absoluto. Si alguien hubiera estado en los árboles por encima de mí o en cualquier lugar alrededor, habría escuchado el crujir de las ramas. Pero la luz no venía de las ramas, venía de mucho más arriba. Solo después alguien me sugirió que tal vez estaba relacionado con un cultivo. Tal vez los cultivadores habían mejorado su seguridad incluyendo drones, lo cual sería un movimiento ingenioso de su parte. También tendría sentido que agencias gubernamentales usaran drones para buscar estos cultivos. Fue un amigo militar el que me sugirió esa teoría. Explicó que había visto drones hacer lo mismo con terroristas, iluminar sus campamentos y hacerlos congelarse mientras los equipos de fuego se posicionaban. A veces confundo alces con osos en medio de la noche. Nunca he tenido un oso en mi campamento, pero he tenido alces más de una vez. Siempre es bueno para un susto de pánico hasta que logras una identificación positiva del gran animal, husmeando en el campamento. Pero ni siquiera se compara con lo que sentí cuando esa luz me iluminó. No sabía dónde publicar esto, pero creo que este lugar es tan bueno como cualquier otro. He sido un lector silencioso de la comunidad de horror durante mucho tiempo, y finalmente decidí compartir una de mis historias, una que he tratado de bloquear en mi mente. Publiqué algunas fotos que tomé ese día, y antes de que me lo pregunten, no tengo la cámara ni el disco donde estaban guardadas las imágenes.
Intenté revisar los metadatos de las fotos y videos que capturé, pero el tiempo de caminata y las marcas de tiempo en las imágenes no coinciden en absoluto. Dicho esto, estoy casi seguro de que tengo una foto tomada en el momento exacto del evento, pero no sé cuál es. Ahora, mi historia. Lo que sigue ocurrió el 19 de julio del 2011. Para darles un poco de contexto, cada verano desde que tenía 7 años, iba a California a visitar a mi papá. Me llevaba a recorrer el estado, visitando todos los lugares geniales que un niño querría conocer. A medida que fui creciendo, comenzó a llevarme a parques nacionales como Yellowstone, Redwood y Yosemite. Ese año, en particular, quería volver a Yosemite y alquilar una de esas tiendas que se ven en los campamentos del pueblo. Estaba muy emocionado ya que la última vez que estuvimos allí, nos hospedamos en un hotel que estaba a casi 2 horas fuera del parque. También mencionó que deberíamos hacer el famoso Sendero de la Niebla en el parque, que sube hasta las Cataratas Bernal. La última vez que estuvimos ahí, me costó mucho subirlo porque mis pies me mataban. Incluso insinuó que quería bajar por el sendero John Muir que está en la cima de las cataratas. Para aquellos que no lo saben, John Muir es una especie de leyenda en California. Fue un pionero en la preservación de tierras salvajes en Estados Unidos. Su logro más notable fue establecer Yosemite como parque nacional en 1890. Incluso después de su muerte, a este hombre le dedicaron un hospital y una escuela secundaria. Otro detalle importante es que, durante ese año, Yosemite registró una fuerza 3 veces mayor en sus cascadas debido a la cantidad de nieve y lluvia que recibió durante el invierno y la primavera. Creo que incluso salió en las noticias nocturnas con Brian Williams en ese momento. La mañana de la caminata, mi papá y yo nos despertamos emocionados. Ambos nos habíamos preparado para este día. Yo estaba en el equipo de campo traviesa de mi escuela y él iba al gimnasio. Estábamos más que listos para tomar este increíble sendero. Empacamos nuestras mochilas, nos pusimos las botas y llevamos la camioneta de mi papá hasta el estacionamiento del sendero. Llegamos alrededor de las 8:30, y el estacionamiento ya estaba lleno. Supongo que había mucha gente deseosa de ver este fenómeno único. Tuvimos que estacionar en la zona de Curry Village, lo cual será importante más adelante. Después de casi 2 kilómetros, llegamos al inicio del sendero. La primera parte del Sendero de la Niebla está pavimentada y tiene algunas pendientes pronunciadas, aunque nada extremo. Al final del sendero pavimentado, cruzas un puente peatonal sobre el arroyo en la base de las cataratas. Sin embargo, ese pequeño arroyo ahora era un río en pleno auge. Recuerden que, en ese momento, el parque tenía muy pocas señales y barandillas alrededor de las áreas de agua, así que no era raro ver gente salirse del sendero solo para estar junto al arroyo, tomar el sol o meter los pies. Los niños también querían jugar y mojarse como si estuvieran en un parque acuático. Mi papá y yo también nos desviamos del sendero para tomar fotos. Algunas de las fotos que compartí muestran lo fácil que era estar cerca del agua. En cuanto a los guardabosques, algunos no parecían molestarse. De hecho, disfrutaban viendo a la gente explorar el parque mientras tuvieran precaución y buen juicio. No he vuelto a Yosemite desde este evento, así que no sé qué tan estrictos son ahora con este sendero. También olvidé mencionar que el sendero no es para cualquiera. Una vez que pasas el puente, todo es cuesta arriba, y tienes que subir unos escalones de piedra. Con el tiempo, algunos escalones se han erosionado, lo que hace que sea más difícil subir en ciertas áreas, especialmente en las más estrechas. Además, tienes que lidiar con la niebla de las cascadas y no perder el equilibrio. De lo contrario, podrías caer al agua. Después de un breve descanso, mi papá y yo empezamos a subir por las cataratas Bernal. Como mencioné antes, la niebla de las cascadas era intensa, pero era gratificante. Cuando llegamos a la cima era casi mediodía y estábamos listos para abrir nuestros almuerzos. Pero antes, nos dirigimos al inicio del sendero John Muir, tomando algunas fotos en el camino. El sendero no era muy largo, pero si queríamos regresar al estacionamiento tendríamos que tomar otro sendero que era mucho más largo que el de la niebla. Concluimos que pensaríamos en eso durante el almuerzo, ya que el hambre estaba aumentando. Fue entonces cuando mi papá me preguntó si deberíamos comer junto a las cataratas o buscar un lugar más tranquilo. Hasta el día de hoy, no sé qué me hizo decir que deberíamos buscar un lugar más tranquilo, lejos de las cataratas y los turistas ruidosos. Mi papá estuvo de acuerdo, así que nos dirigimos río arriba hasta un punto donde el río se convierte en un pequeño arroyo,
y nos sentamos en una zona de picnic. No había nadie a la vista, solo podíamos escuchar el agua fluyendo y los pájaros cantando. Mientras terminábamos, vimos a un montón de personas viniendo de todas direcciones, y no caminaban ni corrían, sino que parecía que tenían prisa por llegar a algún lugar, pero sin saber exactamente a dónde ir. No le dimos importancia y decidimos acercarnos al arroyo antes de regresar a las cataratas. Para llegar al arroyo, había que saltar sobre unas rocas divertidas para escalar y brincar. Nos acercamos a una de ellas. Mi papá pasó primero haciéndolo ver fácil, mientras que yo, por mi parte, tuve que tomar un poco de impulso. Al aterrizar sentí algo que siseó y me tocó la pierna. Me di la vuelta rápidamente y vi una serpiente de cascabel enrollada en el hueco con los ojos fijos en mí. Por suerte no me mordió. Estaba a una distancia segura. Llamé a mi papá, que tiene un miedo inmenso a las serpientes. Le señalé el lugar, y cuando la vio, se puso pálido. Me reí mientras él retrocedía asustado, y en ese momento otro excursionista se acercaba a esa misma roca. Le advertí que rodeara la zona. Al principio, tenía una expresión confundida, pero al ver la serpiente, sacó su teléfono para tomar fotos. Para ese momento mi papá ya había tenido suficiente de la serpiente y se dirigió al arroyo, y yo lo seguí, esperando que el otro chico no se llevara una mordida. El arroyo era poco profundo, lo cual era difícil de creer considerando que se convertía en una catarata rugiente. Me quedé en el borde para mojar mi pañuelo en el agua fría, mientras mi papá se acercó un poco más y se inclinó para hacer lo mismo. Entonces, de repente, un hombre apareció de la nada y comenzó a hablarle a mi papá con voz frenética. Dijo algo como: «Señor, no se le permite estar ahí, por favor salga del agua». Como mencioné antes, no era raro ver gente cerca del agua, especialmente en un arroyo pequeño como ese. Sin embargo, era muy extraño porque este hombre no era un guardabosques, ni estaba vestido para hacer senderismo. Mi papá se incorporó lentamente y le dijo al hombre: «Solo estamos mojando nuestras bandas de sudor antes de bajar. Todo está bien». Pero el hombre se mostró aún más preocupado. «Señor, por favor, debe salir del agua ahora mismo. Es muy peligroso. Acabo de ver a 3 personas morir donde usted está». Luego, el hombre se volvió hacia mí y dijo: «Hijo, si valoras la vida de tu padre, debes sacarlo de ahí». Me quedé completamente sin palabras en ese momento. Mi papá ignoró las súplicas de este hombre, pero antes de que pudiéramos decir o hacer algo, el hombre salió corriendo para advertir a otros turistas que se acercaban al agua. Después de que se fue, mi papá salió del arroyo y tomamos nuestras mochilas para regresar a las cataratas. Mientras caminábamos, le pregunté a mi papá qué quería decir el hombre cuando mencionó que vio morir a 3 personas justo donde estábamos. Me miró igual de confundido, pero me tranquilizó diciendo que tal vez habían caído y se lastimaron. Eso me confundió aún más. El arroyo no era tan potente como las cataratas, así que ¿cómo alguien perdería el equilibrio y moriría? No pensé mucho más en eso, ya que me distraje al ver a una multitud de personas en el área donde había visto la serpiente de cascabel. Estábamos tratando de encontrar a un guardabosques para que nadie resultara herido, pero por alguna razón no había ninguno a la vista. Finalmente, llegamos a las cataratas, y estábamos completamente exhaustos de la caminata. Decidimos bajar por el sendero de la niebla. Al llegar al inicio del sendero, había una gran multitud de personas bloqueando el camino. Nos abrimos paso entre el grupo de personas y los excursionistas confundidos, y fue entonces cuando vimos la cinta de precaución a lo largo del sendero. Debía haber unos 15 guardabosques vigilando la zona y diciendo a los excursionistas que volvieran inmediatamente. Alguien le preguntó a uno de los guardabosques por qué cerraban el sendero, y casi con un tono calmado y profesional, el guardabosques dijo: «Oh, todo está bien. Solo encontramos un animal muerto en el sendero, y el olor es realmente insoportable. Estamos tratando de retirarlo, pero por ahora el sendero de la niebla está cerrado. Todos aquí tendrán que bajar por el sendero de John Muir». Inmediatamente supe que algo estaba mal. Había demasiada precaución para solo un animal muerto. ¿Y por qué estaban cerrando también los bordes cerca de las cataratas? Además, los 2 guardabosques en el sendero no estaban mirando el sendero en sí, sino el agua. Entonces escuché en la estática de uno de los radios. Solo pude entender algo sobre excursionistas desaparecidos. El sendero John Muir resultó ser un desvío bastante agradable, hasta que alcanzamos el sendero Paranor. Estaba cubierto de excrementos de caballo,
y el olor era tan malo como se pueden imaginar. Este trayecto duraba unos 16 kilómetros. Nos encontramos con algunos de los otros excursionistas en el camino, y todos especulábamos sobre lo que realmente había pasado. Uno dijo que probablemente había muerto un oso, y que los guardabosques tenían que sacar un camión para llevarlo. Otro dijo que era un alce o un ciervo. Es gracioso lo que la gente inventa en estas situaciones, pero todos ellos estaban equivocados. 2 horas después, finalmente llegamos al final del sendero, y mis piernas ya se sentían como gelatina en ese punto. Aún necesitábamos llegar al estacionamiento. En el camino vimos a otro guardabosques vigilando el inicio del sendero de la niebla. La curiosidad venció a mi papá y se acercó al guardabosques para preguntarle qué había pasado en realidad. El guardabosques, sabiendo que mi papá no se había creído la historia del animal muerto, suspiró y con una expresión de duda en su rostro dijo: «Hay 3 excursionistas. Eran parte de un grupo de iglesia y decidieron cruzar las barandas cerca de la cima de las cataratas para tomar fotos. La primera víctima cayó al agua, perdió el equilibrio y fue arrastrada por la corriente hasta caer por la catarata. 2 más del grupo intentaron salvarlo, pero también perdieron el equilibrio y fueron llevados por la corriente. Estaba paralizado. Si hubiéramos decidido almorzar en esa área, habríamos sido parte de la multitud de personas que presenciaron ese horrible evento, sin poder hacer nada más que ver cómo 3 personas caían hacia su destino. Lo que nos contó el guardabosques aún me atormenta. Debido a la fuerza de las cataratas y los rápidos, no podemos recuperar los cuerpos hasta que la corriente disminuya en octubre o incluso noviembre. Mi corazón se hundió al pensar en los amigos y familiares de las víctimas. Va a pasar mucho tiempo hasta que puedan recuperarlos. Regresamos al auto con las piernas doloridas después de esa caminata de casi 20 kilómetros, y el resto del camino de regreso fue completamente en silencio. Nunca volví a mencionarlo con mi papá, y aún pienso en ese hombre diciéndole a mi papá que saliera del agua. No sé qué habría hecho si mi papá hubiera sido una de esas víctimas. Esto demuestra que ninguna foto vale la pena arriesgar tu vida. David Horms, de 22 años, fue el primero en ser encontrado un mes después del incidente. Estaba atrapado contra una roca a 75 metros corriente abajo. Nino Sakou, de 27 años, fue encontrado el 29 de noviembre, atrapado bajo rocas enormes que no eran visibles hasta que el nivel del río estuvo en su punto más bajo. Luego, el siguiente sábado, Rina Badal, de 21 años, fue encontrada. Los 3 eran de la comunidad cristiana del Valle Central, de origen del Medio Oriente. Mi corazón está con los amigos y familiares de las víctimas. Que descansen en paz. Gracias por escuchar mi historia. Esta es la historia de cómo mi esposa desapareció en el viaje que habíamos soñado juntos durante años. Algo que habíamos imaginado como una experiencia única, algo que marcaría un antes y un después en nuestra vida. Nos llamamos locos por planearlo, pero nos arriesgamos porque siempre nos atrajo lo desconocido, lo salvaje, lo que está tan fuera de lo ordinario que no le pasa a nadie que conozcas. Y ahora, que me siento a contar esto, me doy cuenta de que nunca me sentí tan expuesto ni tan perdido como aquella vez. He pasado años tratando de encontrar respuestas, y solo encuentro preguntas más profundas, más escalofriantes, en cada rincón de la memoria de ese viaje. En esa época vivíamos en Estados Unidos, y teníamos una vida normal con trabajos normales. Sin embargo, ambos sentíamos un vacío, un anhelo de aventura y descubrimiento que nos llevó a planear ese viaje a África, para explorar lo más profundo de las reservas naturales. Era el tipo de experiencia que solo ves en documentales, y a pesar de las advertencias sobre lo que podríamos encontrarnos, nos preparamos como pudimos. Nos vacunamos, obtuvimos permisos, y llevamos todo lo necesario, aunque nadie nunca se prepara lo suficiente para lo que realmente ocurrió. En una de nuestras excursiones conocimos a un grupo de locales, miembros de una tribu cuya existencia ni siquiera habíamos previsto. Al principio su presencia nos puso nerviosos, pero su hospitalidad fue tal que decidimos pasar algunos días con ellos. Nuestra guía turística los describió como reservados pero amables, y nosotros nos sentimos fascinados al observar sus costumbres. Nos hicieron partícipes de sus rituales, nos mostraron sus danzas y, cada noche, escuchábamos sus historias en torno a una fogata que nos hacía sentir en otro mundo. Sin embargo, conforme pasaron los días,
Notaba ciertos detalles que no parecían encajar. No había infraestructura, ni utensilios de metal, ni indicios de pertenencias personales. Todo parecía provisional, como si el campamento mismo pudiera desvanecerse en cualquier momento. Me daba una incomodidad que no podía describir, pero como ellos no parecían preocupados y mi esposa se sentía a gusto, traté de ignorar esas dudas. La última noche, los miembros de la tribu nos invitaron a quedarnos a dormir en su campamento, en una especie de círculo protector que, según ellos, nos mantendría a salvo de los depredadores. Aunque al principio dudé, al final aceptamos. Teníamos un cansancio acumulado, y decidimos que una noche en el campamento sería suficiente. Nos recostamos bajo el cielo de África, en medio de ese ambiente primitivo, cerrando los ojos para grabar en nuestras mentes cada detalle, sin saber qué sería la última imagen que tendría de mi esposa. A la mañana siguiente desperté solo. Al principio pensé que ella habría salido a explorar, pero noté que no había señales de nadie más en el campamento. Mi esposa, los miembros de la tribu, todos habían desaparecido. Llamé por su nombre en todas direcciones. Mi voz se quebraba en cada grito, esperando alguna respuesta que nunca llegó. Solo el silencio me devolvía cada eco. Sabía que algo iba terriblemente mal. Corrí por cada rincón del campamento buscando pistas, huellas, alguna señal de vida, pero todo estaba tan intacto, tan pulcro, como si nunca nadie hubiera estado allí. Busqué ayuda en los guardias de la reserva y después en la policía local, pero no me tomaron en serio. Dijeron que los locales acostumbran a moverse, que tal vez ella se había separado accidentalmente, pero no había nada accidental en todo esto. Esa misma tribu, con su hospitalidad extraña, se había desvanecido en un solo día, y la policía y los guardias parecían tener respuestas demasiado cómodas. Con el tiempo, llegué a la conclusión de que no solo ocultaban algo, sino que tal vez eran cómplices de aquello que los unía. Hasta el día de hoy nunca he vuelto a ver a mi esposa.